Mira que pone taller a la suite. 2 kilos pesa. Madre mía, viene criada esta niña. ¡Qué bonita! Por favor. Ay, qué bonita. Kylie. ¡Hola, suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de packaging para empaquetar a esta bebé reborn, que es el kit 6 de Bonnie Brown y es el mismo kit que Kaeli. Tranquilos, esta no es mi Kaeli, la Kaeli del canal, sino que es para una niña que ha pedido un bebé reborn por Navidad. Me hizo muchísima ilusión porque es la primera vez que Papá Noel me escribe y me dice que una niña ha pedido un regalo. Por eso estoy muy emocionada porque la niña que lo va a recibir se llama Nerea y le ha puesto de nombre Kaeli también como la mía. Estaba muy nerviosa porque no sabía muy bien cómo hacer que le llegase el paquete, pero al final del vídeo veréis su reacción al abrirla, que por cierto me ha encantado y me ha parecido súper graciosa. Además, Nerea es súper simpática. Esta bebé es preciosa, me he enamorado. En mi opinión, mi madre cada vez está mejorando más con la pintura. Esta bebé, como todos los reborn, tiene peso en el cuerpo, es decir, está rellena de miraguano, que es esa espumita que está en las almohadas para que esté blandita, y también de ecovidrio, que es lo que hace que tenga peso. Como veis, Kaeli pesa 2,5 kilos. Este dato lo necesitaremos luego para rellenar el certificado de nacimiento. De verdad, me encantan sus detallitos. Como veis, tiene el pelo y las pestañas injertadas. Y creo que mi madre ha conseguido que se parezca muchísimo a mi Kaeli. Esta es la ropita y también los accesorios que va a llevar. Voy a empezar por enseñaros esto de aquí, que son los papeles. Como veis, este es el certificado de autenticidad, que es el que te da la escultora cuando compras el material. Como veis, es la primera edición, solo hay 1500 kits como este y esta en concreto es la número 818. Por aquí detrás está el certificado de adopción, que es el que yo diseño. Y por detrás siempre pongo los cuidados y las recomendaciones por si tenéis alguna duda. Y os explico las cosas que os pueden pasar y cómo solucionarlas. En esta bolsita de plástico están estos dos botecitos que son perfumes y son especiales para poner en el cuerpo del reborn y que huela súper bien al abrirlo. Por aquí están los polvos de talco y también esta brochita, que ya sabéis que es para quitar el exceso de polvo. Y esta cuerda. Por aquí también os enseño este sonajero que ha hecho mi abuela a crochet, que es una conejita. Por aquí están 3 pañales, aparte del que lleva puesto y el que le voy a poner en la cabeza para protegerla. El cepillito para peinarla, que ya sabéis que es de bambú con las cerdas súper suaves para que no se le caiga el pelito. Y por aquí están estos chupetes, uno gris con un dibujito de un globo y otro rosita. Se los voy a probar a Kaeli para que veáis cómo le quedan. De verdad que me encantan. Además los colores son muy pastel. Y los voy a guardar en esta bolsita de tela. Ahora os voy a enseñar el conjunto con el que va a ir vestida, que también lo ha hecho mi abuela. Está todo hecho a mano. Por aquí tenemos esta braguita que es el cubre pañal. Es de rayitas. Y por aquí tenemos la blusita que es de tela de Plumetti. Tiene unos volantitos en las mangas y en el cuello. Es de color rosita, muy bonito. Y también viene a juego con este babero, que también es de rayitas. Y se abrocha con este botón. Aquí está el lacito, que también va a juego y tiene un imán por dentro. Ya sabéis que mis bebés reborn siempre llevan 2 imanes a ambos lados de la cabeza para que tengáis elección de poner las horquillitas en el lado que prefiráis.
También va a llevar estos zapatitos que están hechos a crochet por mi abuela y son de color rosa. Y estas dos cositas que son un body, que me parece adorable. Y también este pijamita, que es súper suave y abrigadito para invierno, además de un color súper colorido. Antes de empaquetar a Kylie, la vamos a vestir, pero antes la voy a quitar el exceso de polvo. Y también le voy a echar polvitos de talco para que huela súper bien. Ya sabéis que esto no hay que hacerlo siempre, ni siquiera a menudo, yo lo hago muy pocas veces con Miss Reborn, pero como ella va a viajar mucho y quiero que cuando Nerea abra la caja huela súper bien, pues le voy a echar por todo el cuerpecito. Os recuerdo que si vosotros queréis comprar un bebé Reborn, podéis contactar con mi madre a través de redes sociales, que si no sabéis cuáles son, las tenéis en la descripción de este vídeo. Para abrir la descripción, si estáis desde el móvil, podéis clicar en el título del vídeo y se os abre sola. Además, allí no solo os dejo mis redes sociales, sino que os contesto a las preguntas frecuentes que me hacéis y también os dejo un montón de vídeos que podéis ver de bebés Reborn, como por ejemplo cómo hacer leche falsa, qué llevar en la pañalera y ese tipo de cosas que todos necesitamos saber y que siempre son útiles. También, si queréis apoyarme, podéis compartir mi vídeo, ya que a los 100.000 suscriptores, que por cierto queda súper poquito, voy a hacer un sorteo de un bebé Reborn, que será pues parecida a esta, porque va a ser el mismo kit, va a ser como Kylie. De todas formas, ya os la enseñaré cuando mi madre la acabe, ya que ya casi es el sorteo, así que hay que terminarla súper rápido. Y en un vídeo también os explicaré cómo podéis participar. Pero tranquilos que todavía no hay que participar, nadie sabe cómo hacerlo. Os lo diré todo cuando lleguemos a 100.000, así que es muy importante que mientras tanto me ayudéis a que más gente me conozca y se suscriba a mi canal, para hacerlo cuanto antes. Estoy deseando que uno de vosotros se lleve el Reborn, porque disfruto muchísimo viéndoos felices. Como veis, ya tengo a Kylie vestidita. Le voy a poner también el babero para que veáis cómo le queda, pero luego se lo voy a envolver en un paquetito aparte. Está súper mona, de verdad, estoy completamente enamorada. Ahora voy a rellenar el certificado de nacimiento con los datos, así que voy a revisar la carta de Papá Noel. Como veis, ya lo he rellenado todo, la fecha en la que Nerea lo pidió, el peso, la medida y todo eso. Así que ya lo puedo meter en el sobrecito rosa para que no se arrugue con lo demás. También voy a meter el certificado de autenticidad y voy a quitar este adhesivo para pegarlo. Y para decorar le voy a poner esta pegatina que es de la Sweet. Que queda súper bonita. Ahora tengo por aquí esta tarjetita que ya he puesto los nombres de la bebé y la mamá. Y se la voy a poner en la manita a Kylie.
Le vamos a poner el pañalito en la cabeza, que ya sabéis que esto lo hago para que la cabecita no sufra daños. Voy a poner el certificado abajo del todo para que no se arrugue con nada. La bebé, y por aquí ya tengo todos los accesorios que os enseñé envueltos en papel de regalo. Vamos a ver si entra todo aquí. Y listo. Ahora voy a cerrar la caja y os dejo con la reacción de Nerea. ¿Qué pone? Papá Noel, ¿sabes? Ya sabes a dónde llevarlo. Buen viaje, mucho cuidado con el bebé. ¿Quién es? ¡Está lleno! ¿Qué? ¡Le ha puesto a la suite! Mira que pone taller a la suite. Y encima dice de mucho cuidado. ¿Qué es eso? Ay, mi madre. Ay. Ay, esto es hecho por su abuela. Sí. Ay, qué mono. A ver. Obviamente, el cepillito de bambú para cepillarlo. Encima sale un pandita. Está el gato ahí como que... ¿Pero y dónde está el bebé? Eso se mamen, lo habéis tirado. Ah, Ama, el bebé está en la manta, pero lo quiero... Mira, hemos sido listos, porque es igual. ¡Ay, Ada, sí! Es el Kiabi, es el Kiabi. ¡Ay, ¡Ay, qué monada! ¡ay, qué mono! ¡Like mami! ¡Ay, esa es su mamá! ¡Súper mono! Estoy... ¿Qué es eso? un chupetero. Ay, sí, ya estoy mandado por ella. Es que no me aguanto. Uy, ya pesa. ¿Qué pone? Nada, sí. Y los piececitos. Ay, madre. Ay, que no me aguanto. Calla, ama. Ama, aquí poco a poco, como todas las personas. En todos los youtubers que abren esto, van los últimos... ¿Qué es eso? No. Ay, es un lacito para el pelo. ¿Qué es eso? ¡Qué mona la de chupetito! Me encanta. Ay, esto es que me da hasta pena romper el papel. No, hombre, déjale, pobre. Ay, no. ¿Qué es? Ay, no. ¡Qué mono! ¡Ay, qué babero! Y esto es hecho Tiene también por su abuela. cositas. Esto es para su abuela, hecho por su abuelita. Si es que ya sabía yo que iba. ¿Qué es eso? Nerea, de parte de Ada. Me dejó una carta. Ay, ¡Ada! sí, Ada, sí. ¿Qué te pone? Querida Nerea, recibí una carta de Papá Noel. Me explicaba lo mucho que deseabas un bebé reón como Kaeli. Me hizo mucha ilusión y corriendo le dije a mi madre que se pusiera a pintar porque teníamos un nuevo encargo. Espero que Papá Noel te haya hecho llegar este paquete. Le espera un viaje muy largo a tu bebé. Disfruta mucho de ella. Mil gracias por ver mis videos. Es que es verdad. Estuve en su directo en el que enviaba a su bebé. Feliz Navidad para ti y tu familia. Atentamente, Adasui. Ay, gracias. ¡Ay, qué bonito! Qué guay. ¿Sí? El kit 6 de Bonnie Brown. Mm. ¡Ay, se está firmado por ella! 6 de Bonnie Brown, Kaeli. Mira, 21 del 10. 21 del 10 cuando yo la pedí. Claro. 50 centímetros. 2 kilos pesa. Madre mía, viene criada esta niña. La voy a dar todos los días de comer, voy a estar con ella. Todos los días, me da igual que venga del cole, siempre. ¡Ay, qué body más lindo! Ay, huele súper bien. Ahí viene la sorpresa. A ver qué ropa lleva. Ya te dije, ama, no venía solo el bebé, venía todo. ¡Ay, por favor!
quiero quitarle el papá. ¡No puede ser! ¡Ay, qué bonita! Por favor. ¡Ay, qué bonita! Kylie. Ya la tienes. Ay, cómo pesa, pesa más que Nerea. Ay, qué monada. Ay, perdón. A ver. Ay, es que es súper bonita. Hola. El móvil que me pedí me daba igual. Prefiero esto. ¡Ay, qué bonita es!, ¿no? ¡Hala! Ya estáis juntitas, ¿eh? Es que está súper bien.